Hola, bienvenidos a Get to the Core, el evento de innovación, tecnología y talento de Indra. A lo largo de la jornada de hoy vais a conocer algunos de los proyectos únicos en el mundo, en el que Indra busca dar respuesta a los grandes retos que viven nuestros tiempos. Estos proyectos son proyectos en los que podréis trabajar si elegís desarrollar vuestra carrera profesional en esta compañía. Vamos a conocer a nuestros protagonistas. Empezar una aventura laboral siempre es apasionante, pero también está lleno de incertidumbres, de miedos. Todos hemos pasado por ese momento donde nos cuestionamos si lo que estudiamos es lo correcto, si la carrera nos llevará a un trabajo como el que buscamos. La protagonista que va a hablarnos a continuación también sabe de esto. Margarita del Castillo tiene 26 años, lleva 2 años en Indra trabajando en defensa y es una apasionada de las matemáticas. Le encantaban desde el instituto, pero en la universidad las cosas le dejaron de salir tan bien, hasta el punto que, en sus propias palabras, todo le rayaba. ¿Cómo hizo Margarita para encontrar su sitio, para ahora estar trabajando en algo que disfruta? Pues todo esto nos lo va a contar. Bienvenida, Margarita. Gracias, Juan. Sí, la verdad es que me siento muy identificada con esto que nos has comentado, ¿no? Pues yo, como os comentaba Juan, siempre me ha gustado mucho las matemáticas. En mi casa siempre se ha cultivado así mucho la cultura de la ciencia, los acertijos, ¿no? Así, y siempre me habían gustado mucho, iba a olimpiadas matemáticas, me gustaba la física. Y bueno, cuando estaba así un poco decidiendo qué carrera estudiar, quería una carrera que fuese bastante dinámica, ¿no? Que fuese cambiando con los años y que no fuese algo monótono, ¿no? Entonces al final, bueno, pues me decanté, como muchos de vosotros seguro, por estudiar ingeniería de telecomunicaciones, porque bajo mi punto de vista es una carrera que cada año te va aportando algo distinto, ¿no? Pues si hace unos años teníamos móviles como ladrillos, luego empezamos a tener ya Tonti en el móvil, ahora tenemos TikTok, Instagram, Tinder y de todo, ¿no? Entonces como que eso me parecía súper emocionante, ¿no? Que al final fuese algo bastante dinámico y que nunca te aburrieses, ¿no? Entonces cuando empecé ya en la carrera, como muchos de vosotros, pues vivisteis que el álgebra y el cálculo de la carrera no eran las mates del instituto, ¿no? Entonces, como yo seguro que muchos habéis tenido vuestras crisis existenciales, ¿no? De decir, oye, pero es que esto, yo es que me esfuerzo, suspendo, tal, en plan, ¿a qué me lleva, no? En plan, ¿qué voy a hacer yo el día de mañana con tanta ecuación y con tanto suspenso, ¿no? Y luego al final, pues bueno, poco a poco se va saliendo todo y yo cuando empecé a ver así un poco, cuando me empezó a ver la luz, ¿no? Pues cuando estaba en tercero o cuarto de carrera, tuve una asignatura que se llamaba TIC en defensa. Entonces, en esta asignatura venía personal del Ministerio de Defensa a contarnos cómo ellos en su día a día aplicaban la tecnología para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, el día que me pareció así más inspirador, ¿no? Fue un día que vino un piloto de caza y nos estuvo contando cómo se gestionaba el tráfico aéreo en España, la importancia de tener mecanismos de alerta temprana y él empezó a hablar hablaba de Indra, de que había una empresa que se llamaba Indra que les hacía tales tecnologías, radares y, bueno, muchas cosas más, ¿no? Entonces a mí esto me pareció interesante y dije, oye, es que esto de Indra me gusta, ¿no? En plan, y ya empecé como ahí a investigar un poco y vi un poco qué tipo de proyectos hacía, dónde operaban y bueno, decidí un poco empezar a meterme en el tema y bueno, al final entre un poco mis requisitos que yo ya quería antes de elegir una empresa, me gustaría trabajar en una empresa que tuviese una componente internacional, que tuviese esa variedad de proyectos, ¿no? Para nunca aburrirte, digamos, y sobre todo que la tecnología que aplicásemos nosotros al final, el día de mañana, todo ese cálculo, toda esa álgebra que tú ya has hecho, el día de mañana todo eso sirviera para generar un impacto positivo en el mundo, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues creo que en Indra encontré mi sitio, ¿no? Porque al final es una empresa que opera en más de 140 países, que tiene un montón de proyectos internacionales, cada uno súper variado de defensa, transporte, gestión de tráfico aéreo, bueno, al final son súper distintos unos de otros. Y ya un poco más en concreto, aterrizando qué es lo que hago yo, por poneros un ejemplo, ¿no? En plan, oye, yo que he estudiado Teleco, ¿qué podría hacer el día de mañana? Pues yo, por ejemplo, trabajo en el área de defensa en desarrollo de negocio internacional. Y nosotros al final lo que hacemos es llevar nuestra tecnología a todos los rincones del mundo, ¿no? Pues un poco gestionando los contactos a nivel institucional, pero también a nivel industrial, identificando los intereses de los distintos países, cómo va evolucionando la tecnología en cada uno de ellos y sobre todo cómo nosotros como Indra, qué nos hace buenos para poder contribuir el día de mañana a llevar esta tecnología a
a las distintas geografías. Entonces, bueno, al final yo creo que es algo muy variado, porque un día pues estoy trabajando con el equipo de radares, otro día es con el equipo de simulación de cazas, otro día es un programa de submarinos, ¿no? Y al final, pues eso, cada uno es súper variado y además de la multitud de proyectos y la tipología, también la componente internacional, que me parece algo súper interesante, que puedas un día estar trabajando para un proyecto de Dinamarca, pero otro día es Suecia, otro día es Finlandia, ¿no? Y así en muchos países. Entonces eso me parecía que al final lo hace muy variado y muy dinámico. Y luego, sobre todo, lo más importante es que al final también, para estar tú a gusto, es un poco también la parte de las personas, ¿no? Al final yo creo que en Indra he conocido un montón de gente muy inspiradora y muy buena, que al final cada uno de ellos vas aprendiendo cosas distintas, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues todos vamos remando en la misma dirección, ¿no? Y sobre todo que al final lo que nos importa es que toda esta tecnología que nosotros desarrollamos es para el día de mañana, pues generar un impacto positivo en el mundo y, bueno, pues crear un mejor mañana, ¿no? Qué guay, muy bien. Muchas gracias, Margarita. La verdad es que es muy bonito escuchar esta diversidad de experiencias, esta diversidad de proyectos y, bueno, es una diversidad que también vosotros vais a poder vivir si elegís desarrollar vuestra carrera profesional en Indra. Vamos a conocer en profundidad algunos de estos proyectos tecnológicos únicos en el mundo que os contaba. Y para esto también hemos preparado unas pequeñas historias que os vamos a mostrar a continuación. Cada una de las temáticas que vamos a tratar va a buscar responder a retos, grandes retos de la sociedad que podemos resolver dentro de Indra aplicando la tecnología. Y uno de los retos que vivimos todos son el atasco en las ciudades, el smog, la contaminación. ¿Cómo podemos solucionar estos retos? Son aparentemente muy difíciles, llevamos muchos años con ellos. Pues vamos a conocer a dos protagonistas que nos van a ayudar a resolver estos grandes retos aplicando tecnología. Pero antes de eso, vamos a conocer la primera historia de Indra en un minuto. Pues la verdad es que de pequeña me encantaba ser profesora. Hasta que tuve 16 años nunca pensé en dedicarme a lo que a día de hoy me dedico. En esa época tuve mi primer ordenador y fue como un flash, ¿no? Dije, oye, esto me encanta, me tengo que dedicar a esto. Y bueno, y al final decidí orientar mi carrera a estudiar ingeniería de telecom. A mí me encantaba estudiar teoría de la señal y microondas. De hecho, me encantaba ir al laboratorio, hacer placas de circuito impresos, soldar componentes. Tenía un maletín de componentes monísimo y yo creo que ahí fue cuando empecé a despertar un poco esa ilusión, ¿no? Yo creo que mi caso es un ejemplo de que en Indra se pueden hacer cosas muy bonitas, que puedes desarrollar toda tu carrera profesional. Yo entré de becaria y actualmente llevo una dirección, ¿no? Si te gusta la ingeniería, si te gusta la innovación, si te gusta viajar, hacer cosas diferentes, innovadoras, yo la verdad que animaría a toda la gente joven a que entre a Indra, porque creo que es una empresa donde de verdad te puedes desarrollar todo lo que tú quieras, ¿no? Mi gran sueño es poder dedicarme toda la vida, hasta que me jubile y sea una ancianita, a hacer esto que es lo que realmente me gusta, ¿no? Javier, Rodrigo, bienvenidos. Vamos a hablar de una temática que es apasionante. Antes de eso, Javier, cuéntame un poco sobre ti, quién eres y qué haces aquí en Indra. Soy Javier García Arevalillo, ingeniero de caminos, aunque casi toda mi carrera profesional pues la he desarrollado en consultoría estratégica. Y hace 3 años me incorporé a Indra en el mercado de transportes, la dirección de desarrollo estratégico. Entonces es un área muy transversal del mercado, en el que damos por un lado apoyo a grandes ofertas y a grandes planteamientos, y también damos apoyo pues, al desarrollo de producto, desarrollo de negocio, roadmap de desarrollo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fenomenal, vamos, estoy contentísimo, aprendiendo muchísimo de toda la tecnología que sorprenderá que desarrollamos en Indra y nada, con ganas de compartir la experiencia. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y Rodrigo, ¿nos cuentas un poco sobre ti y lo que haces en Indra? Yo, bueno, soy ingeniero de telecomunicaciones. Empecé en Indra hace ya 10 años con proyectos de I+D, de Smart Mobility. Eran proyectos que utilizábamos datos innovadores para gestionar la movilidad.
empecé a utilizar nuevas tecnologías, a estar involucrado en proyectos de I+D y empecé luego a coordinar un área de I+D para liderar proyectos europeos en diferentes temáticas de coche autónomo, drones, y ahora voy a dar el salto al desarrollo estratégico para todas estas soluciones innovadoras que desarrollamos en Indra, pues posicionarla en clientes y mercados que nos interesan. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, estamos aquí para hablar sobre estos grandes retos que vivimos como sociedad, que vivimos en el mundo, y uno de ellos que nos aqueja tal vez a todos, que hemos vivido todos en primera persona, son los atascos que vivimos en las ciudades y la contaminación que eso genera, ¿no? Las nubes de smog que pueden verse a la distancia y que parece además que cada vez se pone peor esto, ¿no? Cada vez hay más coches, cada vez hay más atascos, cada vez hay más smog, independientemente de la cantidad de carreteras que construyamos. Y además, como si esto fuera poco, en la pandemia nos ha dado un poco de miedo el viajar en transporte público. Y de hecho, las estadísticas muestran que aun cuando se está recuperando el tráfico en vehículos privados, el tráfico en transportes públicos está recuperándose más lento, ¿no? Y esto lo único que va a causar son más atascos, más smog, más contaminación. ¿Cómo podemos desde Indra, con los proyectos tecnológicos que desarrolláis, darle respuesta a estos retos, Javier? Bueno, nosotros desde Indra, para responder a estos retos, trabajamos en dos grandes líneas que resumen un poco toda nuestra propuesta tecnológica en este punto. En primer lugar, intentar paliar un poco la fragmentación del dato que se produce en el ecosistema del transporte público, ¿no? Ahora mismo pues hay múltiples operadores, evidentemente muchísimos usuarios, entonces todos los datos que se generan actualmente de tráfico, de transporte, de toda la cadena logística y de la propia infraestructura, pues son millones de terabytes que se pierden por esa fragmentación, ¿no? Por esa incapacidad de hablarse entre ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando en una plataforma llamada Innova Space, que es capaz de integrar el Big Data de todas esas fuentes de información, del tráfico, del transporte, de la infraestructura y de la cadena logística, y convertirla en inteligencia para la gobernanza del transporte, ¿no? O sea, que las autoridades y que los propios operadores dispongan de una información en tiempo real que les permita tomar mejores decisiones para ordenar de forma inteligente el tráfico. Y el otro gran ámbito en el que trabajamos es el desarrollo de una aplicación para el usuario del transporte público, la llamamos Travel Partner, por la cual se establece un único nexo entre el usuario y todo el ecosistema del transporte. O sea, de forma que pueda planificar, viajar, tomar los distintos medios de transporte independientemente del modo y llegar a su destino sin necesidad de ninguna interacción física y en todo momento teniendo la información en tiempo real de lo que sucede en la infraestructura, de cualquier incidente, del aforo que está en ese momento utilizando los medios de transporte que quiere utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, una experiencia de viaje door to door, sin barreras y que, por tanto, permitiría, creemos y confiamos en ello, generar una mayor confianza del usuario y una mejor experiencia de viaje. Con eso, con esas dos grandes líneas de trabajo, intentamos que el transporte público gane en mucha más competitividad, mucho más atractivo para el usuario y en mucha mayor eficiencia para responder precisamente a esos retos. Muchas gracias, Javier. Y Rodrigo, creo que estáis trabajando en algo parecido, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Sí, en Indra hemos estado trabajando en generar soluciones de movilidad inteligente, conectada y sostenible, para dar respuesta a estos retos que comentabais, tener menos emisiones, una mejor experiencia del viajero, reducir los atascos. Entonces, dentro de los proyectos que yo he llevado, he coordinado el Transforming Transport, un proyecto de 49 socios con 10 países, en el que se nos dio un reconocimiento europeo al mejor proyecto de Big Data, y justo utilizábamos la información de las infraestructuras, los datos que hay, para mejorar eficiencias. Hicimos varios pilotos, uno fue en ferroviario, en la línea de alta velocidad, y conseguimos
que gracias al mantenimiento predictivo es reducir las emisiones un 25%. En otro piloto que hicimos en Atenas, conseguimos que en el campo de la logística reducir hasta un 38% el número de vehículos necesarios para hacer reparto. Y aquí cerca, en Portugal, en una autopista, logramos, explotando todos los datos que generan los coches conectados y autónomos, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, que se redujeran un 17% los tiempos de recorrido. Esto ha sido una contribución muy importante, un ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a esa movilidad sostenible y que hemos recibido un reconocimiento por parte del Pacto Mundial en los premios GO ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, como un ejemplo de proyecto que tiene que impulsar la sociedad. Qué interesante, la verdad que interesante estos datos tan concretos de mejora, ¿no? que se puede medir. Así que yo creo que estas soluciones no son para una ciudad o dos, porque esto es un problema de todo el mundo. Esto va a llegar a todo el mundo, ¿verdad, Javier? Absolutamente. Por eso todas estas soluciones las intentamos desarrollar en entorno cloud, totalmente escalable, de forma que pueda utilizarlas desde un ayuntamiento hasta pues una autoridad pues como puede ser el Consorcio de Transportes o, en fin, o incluso el Ministerio, ¿no? de Movilidad de un país. Creemos que es la forma de abordarlo, porque al final muchas de estas soluciones, pues si son de un ámbito reducido, siguen siendo válidas, simplemente necesitas escalarlas correspondientemente. Es lo que, por ejemplo, hicimos en el proyecto Harmony, que además Rodrigo puede contarnos mucho más, pues estuvo directamente involucrado, en el que poníamos a disposición de operadores y de usuarios la información en tiempo real de todo el ecosistema de transporte de Madrid Norte. Metro, cercanías, autobús, etcétera, etcétera. Entonces, eso vamos, fue un éxito y, lógicamente, se puede escalar pues, a mayores ámbitos o también, lógicamente, pues, adaptarlo a ayuntamientos pequeños. Lo mismo para cualquier aplicación de inteligencia artificial, como por ejemplo los desarrollos que se hicieron en el propio Transforming Transport que ha mencionado Rodrigo, y que, entre otras cosas, nos permitió en una autopista poder predecir con 2 horas de antelación un atasco. Cualquier autopista pues, nos podría valer si tenemos los datos de movilidad y los algoritmos en los que hemos ido trabajando, ¿no? Y finalmente, y esto también es un gran atractivo de poder estar en Indra y todo lo que te da la potencia de la marca Indra y de la empresa Indra, estamos en el cogollo de la innovación europea a través, por ejemplo, de Shift2Rail, que es el mayor programa de innovación en el ámbito ferroviario a nivel europeo, y en el que se están desarrollando la primera línea de estándares para lo que se llama el Mobility as a Service y otras innovaciones pues, que están llegando ya al usuario final, ¿no? Entonces, como por ejemplo con proyectos del Connective o Massive, Indra está en esos proyectos, Indra está en esos programas y por tanto lo podemos trasladar instantáneamente a nuestros proyectos pues, de Mobility as a Service, al Travel Partner, a InnovaSpace y a todas nuestras soluciones para el transporte. Wow, la verdad que poder predecir con 2 horas de antelación un atasco a mí me serviría antes de salir de casa, pero tantos metro, autobús, trenes, tantos millones de personas viajando, tiene que haber tecnologías muy potentes y complejas detrás, Rodrigo, para que esto funcione, ¿no? Totalmente, y en Indra lo que hacemos es que esas tecnologías lleguen al mundo real. Un proyecto que yo creo que es referente y nos felicitaron en Europa fue el AutoCities, que es un proyecto de coche conectado y autónomo, y lo que hacíamos era que este proyecto dotábamos a las infraestructuras de transporte de una inteligencia para que el coche autónomo pudiera tener información adicional a la de los sensores que ya vienen en el coche para poder tomar mejores decisiones de cara a realizar maniobras más seguras. Entonces, facilitar la llegada del coche autónomo. Hicimos pruebas aquí en Madrid, en la A6, pero también hicimos pruebas en París y en Lisboa. Fue un proyecto, como decía, referente y una experiencia que yo creo que nos ha valido para aprender mucho para la llegada del coche conectado y autónomo. Y hemos hecho otra experiencia con una tecnología, el Deep Learning,
también en la A6 para detectar cuántos ocupantes hay en un vehículo de cara a fomentar políticas de movilidad, de car sharing, de acceso a las ciudades. Este proyecto de I+D lo vendimos en Estados Unidos y en una competición con otras empresas fuimos la mejor empresa a nivel mundial en la detección de ocupantes. Y yo creo que esto es otro hito que demuestra cómo en Indra la innovación no se queda en proyectos, sino que la llevamos a proyectos. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que escuchar da orgullo, ¿no? El escuchar estos reconocimientos a nivel mundial de los proyectos que estáis desarrollando, y debe ser apasionante estar metido todo el día en este tipo de cosas, ¿no, Javier? Lo es. Vamos, a mí además que me ha tocado aprender desde el principio, pues soy ingeniero de caminos, pero venía de consultoría, que al final pues estás con el PowerPoint y el Excel y poco más, ¿no? El poder aprender en directo y de personas que yo creo que son autoridades y referencias en el sector, pues de los últimos avances tecnológicos, de por dónde va pues las aplicaciones de inteligencia artificial, el deep learning, visión artificial, o sea, todas estas tecnologías, pues verlas, cómo se van aplicando. Para mí, por ejemplo, un gran reto, precioso, aunque ha sido muy breve, ha sido trabajar en el desarrollo del roadmap de nuestra plataforma Innova Space, aportando la parte de casos de negocio, de pues, intentar aplicar todas esas ideas y esa tecnología a casos de uso concretos. Y es que estás, pues eso, todo el día aprendiendo, ¿no? Especialmente si vienes de la consultoría y que sigo aprendiendo a día de hoy, 3 años después, cada día. Y Rodrigo, además esto no se detiene nunca, ¿no? Pero las tecnologías avanzan a velocidad de vértigo y no se puede aquí parar y uno quedarse tranquilo con, bueno, esto ya lo sabemos. Absolutamente, es lo que dice Javier. Estamos aprendiendo todos los días. Tenemos compañeros que te asombra de lo que saben y cómo te lo transmiten. Y yo creo que también es importante que la gente conozca que hay iniciativas como Innovators. Es una iniciativa interna de Indra en la que todos los empleados proponemos ideas y la idea ganadora se implementa este año. Pues un compañero nuestro ha sido el ganador de un centro, de la idea de tener un centro virtual para la gestión de incidencias, utilizando realidad aumentada, realidad virtual, y es algo pues, que ahora Indra va a poner en marcha para tener estas soluciones innovadoras para el futuro. Estudié Ingeniería de Telecomunicaciones y la verdad es que, bueno, pues en aquella época empecé a ver cómo instalaban en el bloque de mi casa, en el tejado de mi casa, una antena parabólica, cómo yo empezaba a ver canales de televisión de medio mundo allí, que no entendía muy bien por qué. Mi padre empezó a llegar con el teléfono móvil tipo zapato allá a casa y fue lo que me empezó a picar el gusanillo para estudiar telecomunicaciones. Conocía a Indra, evidentemente conocía el nombre, sabía que estaba más relacionada con el tema de la defensa, es lo que más conocía de Indra. Pero bueno, en aquella época hubo una feria de empleo en la facultad donde yo estudiaba, y allí ya, bueno, pues pusieron un stand de Indra, me interesé, dejé el currículum y oye, me llamaron y empecé de becario. Trabajo en el departamento de transporte, soy el director de operaciones de sistemas de recaudo. Bueno, pues la verdad que satisfecho, ¿no? De entrar de becario a llegar a ser director y tener un equipo a mi cargo muy amplio y bastante responsabilidad, pues sobre todo estoy satisfecho de lo que he ido consiguiendo y lo que quiero seguir consiguiendo. He tenido la suerte con Indra de estar pues, en infinidad de países, en los 4 continentes diferentes, trabajando. Y sobre todo yo destacaría pues, oye, la ilusión. Yo sigo levantándome por la mañana con ganas de venir a la oficina, con ganas de empezar a trabajar. Hola, yo soy Patricia, tengo 31 años y trabajo en Indra desde 2013. Siempre he trabajado en el departamento de control de tráfico aéreo, pero la verdad es que he cambiado entre distintos roles y proyectos. Ahora mismo soy la responsable de un nuevo sistema para la gestión de tráfico de drones. ¿Y tú? Pues yo me llamo Julen, también trabajo desde hace un par de años en la gestión de tráfico aéreo. Lo que pasa que a los pocos meses me pusieron el proyecto pionero de torres remotas, torres digitales, y ahora mismo pues soy el ingeniero de sistemas de este proyecto y me encargo de estudiar los requisitos del cliente, estudiar los aeropuertos para adaptar nuestro sistema y ofrecerles la mejor solución y lo que mejor se adapta a ellos. ¿Y tu trabajo, al final, en qué consiste exactamente? Bueno, pues estamos desarrollando este nuevo sistema que es para gestionar todo el tráfico de drones. La verdad es que así de primeras igual te suena un poco futurista,
porque si nos asomamos a la ventana pues no vemos ningún dron volando. Esto es así en España especialmente porque la regulación es muy restrictiva, está prohibido volar drones en casi todos sitios, porque al final puede haber incidentes. No sé si te acuerdas que hace un par de años en Navidades el aeropuerto de Gatwick estuvo cerrado, o este año en las campanadas había un dron volando por la Puerta del Sol. Nosotros queremos hacer un sistema que permita el vuelo de estos vehículos pero de manera segura. Entonces, de esta manera se harán las leyes más flexibles y podremos tener drones volando, porque tienen un mogollón de aplicaciones. Aparte de lo típico de hacer vídeos muy chulos, tiene muchas aplicaciones industriales, por ejemplo, para inspecciones de carreteras o líneas eléctricas, también en agricultura, e incluso ya si pensamos más en futuro, aerotaxis o incluso entrega de paquetería mediante drones. Pero bueno, creo que tú también estás trabajando en cosas muy innovadoras, que está evolucionando mucho la tecnología de los aeropuertos, ¿no? Exactamente, son las torres digitales al final. ¿Torres remotas digitales? Sí. ¿Eso en qué consiste exactamente? Pues es reemplazar la torre física de un aeropuerto por un mástil con cámaras y conectarse remotamente, proyectar la imagen en un centro remoto. Y así lo que te permite pues, es hacer un centro remoto muy grande, enorme, pueden controlar hasta más decenas de aeropuertos. Por ejemplo, en Noruega hay uno que controla más de 15 aeropuertos del país. Al final, esto lo que permite es unificar los recursos, centralizas todo, los controladores están en el mismo sitio, ahorras costes, mantenimiento. Y al final, estos grandes centros de control los puedes utilizar de manera operacional para los controles de operaciones actuales, o también de contingencia por si surgiera algún problema en la torre. También tiene pues, beneficios, utilizamos nuevo hardware, utilizamos cámaras actuales, Ultra HD, 4K, lo que permite tener una visión bastante precisa sobre lo que está pasando en el aeropuerto. Además, estas cámaras, bueno, no sé si sabes que en la televisión siempre se comenta que se ve mejor de noche con estas cámaras, pues aquí lo mismo, lo que permite al controlador en las operaciones nocturnas pues ver mucho mejor su entorno y tener mucho mejor conocimiento de su entorno. Además, como utilizamos muchas cámaras, lo que generamos es un panorámico de hasta 360 grados, lo que puedes hacer con el móvil, pero en vez de una foto, pues un vídeo 4K en tiempo real. Entonces podemos generar una imagen 360 bastante grande y proyectarla en varios monitores, y así el controlador pues, no tiene que estar moviéndose por la torre y lo tiene todo a disposición y tiene un mejor conocimiento de su entorno. También, en vez de usar prismáticos a la antigua a mano a pulso, tenemos cámaras digitales que nos permiten hacer un zoom óptico, la verdad, muy grande, y nos permite pues, observar aviones que están aterrizando, que no han bajado todavía las ruedas, por ejemplo, y seguirlos hasta aterrizar. También esto de los mástiles pues, permite colocar estas cámaras en sitios estratégicos de los aeropuertos, sobre todo si se están expandiendo mucho, pues para no perder esa visión de las nuevas terminales y los nuevos stands, pues nos permite tener al final pues, una visión mucho más general del aeropuerto. Al final es un proyecto desafiante tecnológicamente, innovador, pero Indra apuesta al final por estos proyectos, ¿no? Como el tuyo de drones. Sí, justo. Mi proyecto también es súper innovador e interesante, y además somos de las pocas empresas en el mundo que están haciendo este tipo de sistemas. Además, como nuestro sistema es totalmente nuevo, estamos empezando de cero, estamos trabajando con gente de todos los perfiles. Entonces, yo en mi día a día trabajo con ingenieros de desarrollo, ingenieros de pruebas, de sistemas, también toda la parte de gestión de proyectos o comercial. Entonces, esto te permite conocer otros trabajos aparte del tuyo y también la posibilidad de moverte internamente entre un puesto y otro, que es muy interesante. Además, al ser tan innovador e internacional, te permite conocer gente de otros países. Yo, por ejemplo, ahora estoy coordinando un proyecto donde hay más de 18 países europeos involucrados. Y bueno, justo 2020 y 2021, con todo este tema de la pandemia, no es un gran ejemplo, pero mi trabajo en Indra también me ha permitido viajar un montón. He estado en sitios súper raros y distintos, desde Estados Unidos, Colombia, hasta Irán o Indonesia. Así que muy interesante. Además, creo que los drones, nuestro sistema actual, va a ayudar a la integración segura, porque mal gestionados pueden causar problemas en los aeropuertos, ¿no? Sí, exactamente. Lo has comentado antes, lo de Gatwick, también problemas de pájaros, de intrusiones de vehículos, de personas, etc. Entonces, lo que nosotros queremos también es utilizar esta tecnología de torres digitales para implementar la seguridad. Y lo que nosotros usamos es desarrollo software. Aunamos inteligencia artificial aplicada al tratamiento de imagen, además de realidad aumentada. No tiene nada que ver con la realidad virtual, la realidad aumentada sería más colocar datos en tiempo real sobre el panorámico para que el controlador tenga más conocimiento del medio. Por ejemplo, pues las etiquetas de los aviones, para tenerlas en tiempo real y que sigan el avión, y así los controladores tienen muchísimo más conocimiento. Aparte, la IA, lo que he dicho antes, la IA aplicada al tratamiento de imagen, pues nos permite detectar con nuestras cámaras 4K, nos permite detectar pues cualquier movimiento, ya sea drones, y
detectar exactamente qué es esa incidencia para ayudar al controlador y que pueda mitigar de la manera más rápida posible esa incidencia, ya sean drones, lo que tú has dicho, intrusiones de personas, vehículos, pájaros, que siempre son un problema. Y al final, esta tecnología de inteligencia artificial también la aplicamos a las cámaras móviles, que te he dicho antes que podíamos ver aviones muy lejanos, pues lo que podemos hacer es detectar estos aviones con estas cámaras y seguirlos de manera autónoma hasta que aterricen, es decir, y sobre todo detectar si hay alguna incidencia de este avión, si hay algún humo que sale o si las ruedas están bien bajadas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, yo creo que es un proyecto, como he dicho antes, tecnológicamente desafiante y que no solo se aplica en España, no es exclusivamente español, se puede aplicar mundialmente. Sí, justo, muy interesante esto que cuentas. Además, mi tecnología también se aplica en todo el mundo. Además, otro aspecto muy importante es que este sistema de control de drones y de gestión de drones va a permitir también contribuir a la movilidad eléctrica, porque va a permitir que se usen drones para ciertas aplicaciones, como hemos dicho antes, por ejemplo, las inspecciones que a lo mejor hoy día se hacen con un helicóptero que consume un montón de combustible, se puede hacer con drones contribuyendo a la sostenibilidad. Y luego otro tema muy importante, que tú como ingeniero aeronáutico como yo seguro que lo tienes en cuenta, es que va a contribuir a la seguridad del espacio aéreo. Es fundamental mantener la seguridad de los aeropuertos y todos los aviones que vuelan. Entonces nuestro sistema va a permitir que todos estos drones vuelen manteniendo la seguridad. Al final es muy bonito e interesante el proyecto porque estamos creando un sector nuevo que no existía hasta ahora y nuestra tecnología va a hacer posible este nuevo mundo de los drones. Vale, interesante. Yo pasaba a jugar, pasaba muchísimo tiempo con los Click, con los Playmobil de ahora y con las construcciones, ¿no? con el Tente. Pasaba muchísimas horas, me entretenía, la verdad es que me sirvió para desarrollar mucha imaginación en general. Y yo creo que a partir de los 14 años o así me empezó a llamar mucho la atención el tema de la robótica, la automática y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tenía bastante claro que quería hacer ingeniería y recuerdo muy gratamente las horas de laboratorio, ¿no? Pues pasabas ahí muchas horas de disgustos de que no te salían los trabajos, pero al final, pues bueno, cuando conseguías que te funcionara bien el sistema, pues era gratificante y aparte, pues por supuesto, las horas que pasábamos allí todos juntos, ¿no? Los compañeros. A Indra llegué a través de un compañero de carrera, que está todavía en Indra y que somos muy buenos amigos. Pues ahora soy director de programas, llevo una unidad de gestión de programas de sistemas integrados de defensa en operaciones. Mi equipo gestiona fundamentalmente la parte económica de los proyectos y coordina lo que son el trabajo del resto de las áreas. Tenemos desde sistemas de radar, sistemas de defensa aérea, sistemas de mando y control, en América, en África, en Europa por supuesto, también en Asia y en Australia. Yo creo que viendo un poco la satisfacción, ¿no? de cómo te sientes, de la felicidad que te da el día a día, de hacer cosas que te gustan y demás, pues le resultaría llamativo, por lo menos, a ese niño de 8 años. Vamos a seguir avanzando, conociendo a más protagonistas de Indra y de estos proyectos tecnológicos. Y los siguientes personajes nos van a contar sobre cómo aplicar tecnología avanzada en el transporte y en la defensa. Pero antes de esto, tenemos también otra breve historia en un minuto. Sí que es verdad que yo recuerdo, me veía de mayor yendo a trabajar a una oficina con traje de chaqueta y con tacones. Pero luego además tener mi familia. A día de hoy, pues un poco el trabajo que realizo es eso, voy a mi oficina, tengo un trabajo de responsabilidad y luego tengo pues mi familia detrás o delante y bueno, pues trato de compaginarlo todo y tal vez eso es como me veía yo proyectada, ¿no? Pero a mí me encantaban las matemáticas y eso fue lo que un poco me decantó cuando ya tuve que elegir a qué universidad me apuntaba. Pero justo en ese momento, justo cuando acabé la carrera en junio, hubo una especie de captación de talento en las universidades para trabajar en Indra en temas de programación. Yo había hecho ciencias de la computación como especialidad
y tampoco me imaginaba que fuera a estar en Indra toda la vida. Era un poco pues el poder coger experiencia, el verte valorada, que terminas la carrera y enseguida te puedes empezar a trabajar, algo que compañeros míos de otras carreras pues les costaba un tiempo encontrar un puesto laboral, y fue un poco de casualidad, no fue algo que yo tuviera claro desde el inicio. A día de hoy estoy muy contenta con lo que hago, aprendo cada día y eso me hace estar contenta con el puesto que tengo ahora. Realizamos varios sistemas que lleva el avión incluido, el sistema de radar, el sistema de guerra electrónica, el simulador donde los pilotos después se entrenan, diferentes equipos de aviónica, y yo pues soy la responsable de todo lo que hacemos en Indra para el Eurofighter, la responsable de la ejecución. Sebastián, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Contarme un poco de quiénes sois y qué hacéis en Indra, Guillermo. Sí, Juan. Pues mira, yo soy Guillermo Monzón. En cuanto a formación, soy ingeniero industrial por ICAI y también Executive MBA por el Instituto de Empresa. Quizás sea el más veterano de los que participamos hoy aquí en este evento, pues llevo ya más de 30 años trabajando en Indra. Empecé muy jovencito, recién terminada la carrera, como ingeniero de pruebas en la factoría de Indra Aranjuez, y a lo largo de estos años he desempeñado numerosos puestos y he pasado por diferentes partes de Indra, pero siempre en el entorno de defensa y seguridad. También he estado varias veces en el extranjero, incluido 5 años expatriado en Estados Unidos. Actualmente desempeño el cargo de director de programas de espacio. Muchas gracias, Guillermo. ¿Y Sebastián? Yo también soy ingeniero por parte del ICAI, con un Executive en la École Centrale de París. Y la verdad es que yo llevo 3 años en la empresa, 3 años en los que he vivido mucho. Yo empecé en el departamento, digamos, más civil, la parte de Minsight de Indra, y fue un departamento donde nos dedicábamos a temas desde Industria 4.0 o métodos de pagos. La verdad es que mi comienzo en Minsight fue genial. Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo y una gente que, vamos, era genial la formación que tenían y sobre todo la gran variedad, ¿no? Había desde lingüistas con másters en temas de procesamiento de lenguaje natural a matemáticos especializados en temas de, en fin, problemas de optimización muy, muy complejos, ¿no? Y bueno, en uno de esos, nada más empezar, al año ya de estar en la empresa, hubo la oportunidad de irme a un departamento en Indra, donde estoy ahora, la parte de Indra, Mercado de Transporte y Defensa, relacionado con las tecnologías avanzadas. Y nada, al año pues se hizo efectivo el cambio y pasé al Departamento de Tecnologías Avanzadas de Transporte y Defensa. Tecnologías avanzadas de transporte y defensa. Suena ahí espectacular, pero ¿qué significa exactamente? Hombre, realmente tecnologías avanzadas es todo Indra, es decir, en todo departamento se llevan a cabo y se utilizan las tecnologías avanzadas. Este departamento realmente se centraba en, digamos, focalizar el conocimiento en ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, temas de inteligencia artificial o blockchain, ¿no? Y bueno, la verdad es que supuso todo un reto este departamento, porque nada más llegar, yo además llevaba 1 año en la empresa, pues me encomendó ocuparme y dirigir ofertas del Fondo de Defensa Europeo, de temas de otras agencias europeas, siempre muy internacional, y la verdad es que fue toda una responsabilidad, fue genial la experiencia. Qué bueno. Qué bueno. Y sé que hay un proyecto en el que estáis trabajando que tiene que ver con ciberconciencia situacional o algo por el estilo. No, es hasta difícil de pronunciar. Entonces, ¿de qué se trata eso? Pues efectivamente, el proyecto CISA o Ciberconciencia Situacional es un proyecto que Indra lleva liderando no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con mucho foco en Europa, que realmente es complicado el nombre, pero es que realmente es lo que es, ¿no? Trata de, digamos, de dotar de conciencia un sistema para que pueda reaccionar desde un punto de vista de amenazas ciber. Ese proyecto lo lideraba Indra, esa oferta la lideramos desde Indra a nivel internacional, con grandes empresas también de sobra conocer a nivel europeo, y la verdad es que fue todo un reto, ¿no? Se ganó el proyecto internacional. Y la verdad es que tengo constancia que ahora mismo la ejecución está siendo genial. Qué bueno, sí. Qué bueno. Y también me he contado que estás vinculado a un proyecto muy importante llamado FCAS, ¿no? Sí, Y cuéntame un poco más de ese proyecto. El FCAS, el Futuro Sistema de Combate Aéreo. Efectivamente, bueno, pues al año de entrar en este nuevo departamento, pues se empezaron a formar los equipos para el nuevo sistema de combate aéreo. Y nada, pues vi la oportunidad y no la podía dejar pasar, ¿no?
Entonces, bueno, pedí estar relacionado con ese proyecto y de hecho, pues cambié a ese departamento, ¿no? Y la verdad es que puedo decir que ahora estoy también encantado porque es un orgullo realmente estar contribuyendo a lo que es la defensa, en este caso defensa aérea tanto de España como nuestros países aliados como Francia y Alemania. Es un proyecto muy retador en el que las tecnologías avanzadas, vamos, es el día a día de lo que estamos negociando ahora. Qué interesante, qué interesante. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Y Guillermo, a mí cuando me mencionaron que trabajabas en tecnologías vinculadas al espacio y me contaron un poco más de algunos de los proyectos en los que estás trabajando, se me vino a la cabeza una película, ¿no? Entonces, antes de preguntarte en lo que estás trabajando, me gustaría mostrar la escena de esta película y ver si es verdad que estás trabajando en un proyecto que puede solucionar el problema que ahora vamos a ver. Así que, a ver esta escena. ¿Qué os parece? ¿Esto que acabáis de ver, es posible que pase algo así? Guillermo, ¿estás trabajando en un proyecto que tiene que ver con esto o es pura ciencia ficción? Claro que sí que es posible, es una realidad y en concreto el proyecto en el que estamos trabajando relacionado con todo esto es el proyecto del radar S3T-SR. Ese radar S3T-SR es el nombre del nuevo radar de vigilancia espacial que se ha desarrollado en Indra. Y estos radares de vigilancia espacial son los sensores principales que forman parte de los sistemas de vigilancia espacial, los sistemas SST, Space Surveillance and Tracking en inglés, ¿no? El planteamiento de estos sistemas, de los sistemas SST, son la clave para la protección de la infraestructura espacial. Infraestructura espacial. Infraestructura espacial, que son los satélites que están ahí fuera, ¿qué más hay? Correcto. Infraestructura espacial es el conjunto de satélites que están en operación en el espacio. Y estos satélites pueden ser, son los satélites de comunicaciones, también son los satélites de observación de la Tierra y los satélites de navegación, por ejemplo, los que tenemos para el sistema GPS o el nuevo sistema Galileo europeo. Es decir, que si esto se hace realidad, lo que acabamos de ver en la película, nos quedamos sin GPS, nos quedamos sin Google Maps, ¿no? Nos quedamos sin un montón de los servicios que contamos hoy día. Efectivamente. Toda esta infraestructura está en peligro de ser impactada por alguno de las decenas de miles de residuos espaciales que tenemos orbitando alrededor de la Tierra. Estos residuos espaciales son fundamentalmente restos de misiones espaciales que lleva el hombre desarrollando en el espacio desde finales de la década de los años 50, y también pueden ser residuos, meteoritos naturales, ¿no? Entonces, ya digo que estos son miles de objetos de estos residuos espaciales que tenemos orbitando alrededor de la Tierra. El tamaño de estos objetos pues, varía desde 1 centímetro o 2 centímetros hasta varios metros de diámetro. Y estos objetos se mueven a una altísima velocidad, están girando alrededor de la Tierra a una altísima velocidad. Por tanto, el peligro es que si uno de estos objetos impacta con alguno de estos satélites, de esta infraestructura espacial, aunque sea de pequeño tamaño, debido a esa velocidad a la que giran, puede causar un impacto catastrófico en alguno de esos satélites. Claro, ¿vale? Claro. No, creo que es súper importante proteger esa infraestructura y además, cuando se acelera ahora la carrera espacial y cada vez parece que lanzamos más cosas al espacio, pues más riesgo hay, ¿no? Y más importantes se vuelven estos proyectos. Me pregunto cómo es la llamada para empezar a trabajar en un proyecto así, ¿no? Si a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no hacemos un radar espacial? ¿O cómo inicia un proyecto de estas características? Pues sí, ciertamente es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque fíjate que hasta hace apenas 20 años solamente Estados Unidos y Rusia tenían este tipo de sistemas, estos sistemas de vigilancia espacial, por razones históricas. Fueron los países que primero empezaron la carrera espacial, ¿no? Fue alrededor del año 2000
cuando, a medida que Europa iba teniendo ya un mayor número de satélites de estos en operación, ¿no? Privados, ¿no? Con toda la importancia que se iba viendo que para nuestra vida cotidiana tiene toda esta infraestructura, ¿no? Yo creo que no merece la pena entrar a detallar eso, todos somos conscientes, pero a raíz de eso y a raíz también que se empezaron a desarrollar las redes de satélites institucionales como Galileo y Copérnicus, cuando la ESA, la Agencia Espacial Europea, empezó los primeros programas de desarrollo de prototipos de elementos de los sistemas de vigilancia espacial, de los SST. Entonces, una vez que esos programas se fueron desarrollando con éxito y la ESA fue consciente de que en Europa había capacidad tecnológica para abordar un sistema de esos, fue cuando el siguiente paso que se dio ya fue un paso político. Fue cuando en el año 2014 el Parlamento Europeo y la Comisión Europea decidieron lanzar el programa europeo de sistema SST. Ese es para conseguir dotar esa autonomía, esa capacidad en Europa de proteger nuestra infraestructura espacial, ¿no? Fue lo que se denominó el programa EUSST. Actualmente ese programa EUSST se está ya llevando a cabo y se desarrolla en base a la Federación de Capacidades de SST que tienen ciertos Estados miembros europeos, ¿no? Entre ellos se encuentra España. Y España está participando en el programa EUSST a través del sistema español de SST, el programa S3T, Space Surveillance and Tracking, ¿no? Indra tuvo un papel protagonista en la puesta en marcha del sistema S3T español y en particular nosotros fuimos los responsables de integración de todo el sistema y también desarrollamos el radar S3T-SR, el radar de vigilancia espacial. Qué interesante, la verdad que la historia, ¿no? Y cómo nace un proyecto así, la colaboración entre tantos países y estar ahí en el centro de todo esto, ¿no? De esta unión entre tantos países europeos para proteger la infraestructura. Y una pregunta que no puedo dejar pasar es, ¿a cuántos años estamos, Guillermo, de poder ayudar a Sandra Bullock la próxima vez que le pase algo así? ¿Estamos muy lejos o podemos hacerlo ya o cuánto tenemos que esperar? Pues ciertamente estamos hablando de presente, no estamos hablando de algo que se haya que conseguir a futuro. Ya los sistemas SST ya están operacionales, ya están funcionando y lo que hacen en esa función es, a partir de esa información que reciben de los sensores, ¿no? de los objetos que orbitan alrededor de la Tierra, los residuos espaciales, lo que hacen es generar alarmas de colisión, riesgo de colisión de alguno de estos residuos espaciales con alguno de los satélites que forman parte de la infraestructura espacial. Entonces, a partir de esas alarmas de colisión, lo que hace el propietario del satélite que está en riesgo es temporalmente mover el satélite de su posición, digamos, normal, hasta que pasa el riesgo de esa colisión y en ese momento vuelven a ponerlo en su posición, digamos, estándar, ¿no? Eso es lo que se hace, digamos, como riesgo, como parte de lo que se está haciendo ya ahora mismo. Como parte también del sistema S3T español, como te decía antes, en Indra hemos desarrollado el radar S3T-SR. De ese radar ya hay una primera versión que está operacional y que está instalado en Morón de la Frontera, en Sevilla, aquí en España. Y ese radar es un radar de ultimísima generación, como te puedes imaginar. Se ha desarrollado a partir de toda la experiencia que Indra tiene en el mundo de radares, que es muy amplia. Somos una de las empresas punteras en el mundo en tecnología de radar. Incluye radares y antenas planas tipo phase array. Entonces, ese radar es una primera versión, como digo, tiene capacidad para detectar objetos, residuos especiales de cierto tamaño, pero aún no es capaz de detectar residuos más pequeños. Pero una de las mayores ventajas de este radar, de las características que tiene, es que es un radar escalable. Esto quiere decir que es posible aumentar la capacidad de detección de objetos más pequeños, aumentando el número de elementos de antena que ya forman parte de la configuración actual. Se añaden a los ya existentes y se amplía la capacidad de detección para conseguir detectar objetos más pequeños. De hecho,
ya está previsto que este mismo año, en el 21, ya comenzara una nueva fase de evolución del radar para aumentar su capacidad de detección, y está previsto que haya nuevas fases en el futuro que lo vayan ampliando a medida que haya presupuesto disponible. Es muy importante tener en cuenta que el objetivo de capacidad de detección de estos radares DST, no solamente del español, de los que hay por el mundo, es que sean capaces de detectar objetos, residuos espaciales del tamaño de una pelota de tenis, estamos hablando de apenas 8 centímetros, que esté orbitando a 1000 kilómetros de altura de la Tierra. ¡Wow! Impresionante. La verdad es que defensa espacial, defensa también en el aire con programas como el FCAS. Debe ser increíble trabajar en este tipo de proyectos, ¿no, Sebastián? Sí, sí, no, sin duda es un orgullo. Es un orgullo desde el punto de vista no solo tecnológico, que realmente se están desarrollando las tecnologías que aplicarán, teniendo en cuenta que el IOC, ¿no? Lo que se denomina el IOC en el programa, que es decir, la fecha en la que el sistema de combate aéreo entrará a formar parte de lo que son la Fuerza Armada, tanto española como francesa y alemana, estamos hablando del 2040. Es decir, es un programa que para su, digamos, kick-off oficial, estamos hablando de 20 años de desarrollo y es todo en tecnologías intensivo, ¿no? Eso es fundamental. Qué interesante, la verdad es que suena apasionante y Guillermo también, tú no llevas 3 años como Sebastián, que ha recorrido, la verdad es que una cantidad y una diversidad de proyectos increíbles en solo 3 años. Pero la realidad, vamos a ver, es verdad pero no soy el único, ni muchísimo menos en Indra, ¿no? Es decir, en Indra ahora mismo, hace tiempo ya se empezó, pero ahora mismo está a la orden del día, se fomenta muchísimo lo que es la movilidad interna, justamente para retener a la gente en la empresa que quiera quedarse y que siga motivada en la empresa, ¿no? Es decir, pues si alguien tiene ciertos intereses de un proyecto especial o específico, pues esa posibilidad de moverse, digamos, de la movilidad interna dentro de la empresa en Indra existe, es real, y bueno, la prueba es que en 3 años he pasado por 3 áreas completamente diferentes y mis compañeros prácticamente igual, no hay ningún problema en eso. Qué espectacular. Y bueno, Guillermo, es un poco diferente tal vez tu historia, tú estás 30 años, no sé si te has movido tanto, pero sin duda trabajar también en un proyecto espacial tiene que ser especial, ¿no? Sí, ciertamente, lo es. A lo largo de estos años he trabajado en proyectos muy interesantes en las diferentes áreas de Indra, pero este proyecto es particularmente motivador, ilusionante, apasionante, de verdad, y lo es por 3 motivos, ¿no? El primero de ellos es que, como decía antes, es un producto nuevo, es un producto en el estado del arte, en el cual Indra y yo personalmente hemos participado de los primeros pasos que la ESA empezó a dar esto hace ya casi 20 años, ¿no? El segundo motivo es que, oye, Indra ha tenido un papel protagonista, un papel muy importante para convencer, para ayudar a las autoridades españolas en poner en marcha el programa S3T, el programa de DST español. Es algo de lo que nos sentimos particularmente orgullosos. Y el tercer motivo es que es un producto con un grandísimo futuro. Es un producto que pensamos que tiene que aportar mucho a Indra, y no solamente por lo que es la evolución del radar español, del S3TSR que os comentaba antes, sino porque es un producto que cada vez va a ser más demandado por otros países del mundo en esta protección de la infraestructura espacial. Y no solamente en eso, sino que también es un producto que se va a utilizar en otros campos, como va a ser el campo de la gestión del tráfico espacial, lo que es el Space Traffic Management, que está incipiente, pero que va a ser una realidad de aquí a nada. Pero ahora nos toca conocer cómo es trabajar en Indra y conocerlo de la mano de personas que tal vez acaban de comenzar su recorrido y que nos pueden comentar cómo es iniciar esos primeros pasos en una compañía que está en tantos países y en tantos proyectos como los que habéis escuchado. Así que vamos a escucharlos a ellos, pero antes escuchemos una nueva historia en un minuto. Pues la verdad es que jugaba mucho con el Lego, pero no como todo el mundo suele pensar, de decir, no, como eres ingeniero te gustaban las construcciones. No, a mí lo que me gustaba es, yo tenía una caja, metía todos los Legos, me saltaba todas las instrucciones y yo me construía pues mis casas con mis pasadizos, me gustaba la aventura. Yo jugaba
a las aventuras, ¿no? Bueno, yo estudié siempre en el mismo colegio y la verdad es que cuando llegué al final de decidir qué carrera, pues tuve una duda muy grande entre hacer ingeniería y medicina. Es curioso, no se parecen en nada. Curiosamente fue mi padre, que es médico, el que me quitó la idea de la medicina de la cabeza y me decantaba por la medicina, por la parte de ayudar a los demás, y por la ingeniería, por esa parte de hacer cosas nuevas, ¿no? Y de hacer cosas que sirvieran para algo. Yo cuando terminé la carrera me marché a Alemania. Me fui sin saber alemán, estuve allí trabajando para una universidad como ingeniero, era una universidad de ingeniería mecánica y yo era uno de los pocos ingenieros electrónicos que estaba allí. Y cuando volví, pues la verdad es que tuve la suerte de tener varias ofertas de trabajo, pero siempre eran en algo parecido. Una era para desarrollar satélites y luego estuvo Indra, donde me ofreció un trabajo parecido, pero para los sistemas de defensa, ¿no? Y me decanté por Indra fundamentalmente porque había antiguos compañeros de la carrera que me hablaron del buen ambiente de trabajo que había, de cómo se colaboraba, de lo ilusionantes que eran los proyectos, y eso fue lo que hizo que me decantara por Indra. Bueno, yo creo que lo que diría a ese niño es: no dejes de aprender, ¿no? Sigue preguntando, sigue observando, sigue mirando y sigue haciendo cosas que te ilusionan. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Ruth, yo formo parte del equipo de talento de TID, el área de transporte y defensa de Indra. Antes de nada, mil gracias por estar aquí, por seguir atendiéndonos, bueno, veis que no estoy sola, que estoy muy bien acompañada. Y bueno, ellos son Faisal y Sofía. Ambos son graduados en Ingeniería de Telecomunicaciones, están como ingenieros junior en nuestros equipos y os preguntaréis por qué estamos aquí. Pues queremos contaros cómo es trabajar en Indra y incorporarse a nuestros equipos, porque de hecho ellos llevan muy poquito, llevan aproximadamente 5 meses. Y bueno, ya habéis visto, ¿no?, en qué proyectos os podéis involucrar, parece ciencia ficción. No sé qué pensabais antes de conectaros al evento, pero bueno, yo creo que es increíble cómo estamos ahora en el presente creando lo que imaginábamos como un futuro, ¿no? Pues bien, no solo os vais a poder involucrar en este tipo de proyectos de la mano de expertos de los que aprender, como han sido nuestros ponentes de hoy, Patricia, Sebastián, Rodrigo, de todos ellos, vais a estar de la mano trabajando y aprendiendo. Además, en Indra tenemos un programa que se llama Programa Smart Start, y este programa va dirigido a las nuevas generaciones, ¿no? Está diseñado para generaciones como la vuestra e incluye acciones de bienvenida específicas para hacer un poquito más sencilla la incorporación a un nuevo puesto, a una nueva empresa. También incluye un itinerario formativo específico para no dejar de aprender. También incluye momentos de feedback frecuente para que sepáis qué es lo que la empresa espera de vosotros, y por supuesto la oportunidad de avanzar, de poder progresar cada relativamente poquito tiempo en un plan de carrera, aproximadamente cada 6 meses. Bien, lo que queremos contaros es en qué proyectos están involucrados tanto Sofía como Faisal en este poquito tiempo que llevan en Indra, pero sobre todo cómo se han incorporado, porque lo han hecho de una manera muy especial. A esta forma especial de incorporarse la llamamos Talent Camp y es una parte de este programa Smart Start. Antes de seguir y de daros más detalles, quiero que me ayudéis, chicos. Vamos a dar alguna pista para vosotros. No sé si podéis resumir en 1 o 2 palabras qué es el Talent Camp. Pues Ruth, es muy difícil, yo creo, definir en 1 o 2 palabras qué es el Talent Camp, pero para mí es una muy buena oportunidad para conocer la compañía, para saber un poco más sobre qué tipos de áreas, de tecnologías, de proyectos se trabajan en Indra, y para conocer un poco desde dentro diferentes áreas o diferentes disciplinas a la que tú te vas a incorporar, y sobre todo conocer a profesionales que llevan un montón de años trabajando en Indra, como Guillermo o como Sebastián, y aprender un poco de ellos nada más llegar a la compañía, lo que es un gran valor sin duda. ¿Y para ti, Faisal?
Muy buenas tardes, gracias Ruth. Pues como dice Sofía, es muy difícil reducir todas las ventajas que ofrece el Talent Camp en un par de palabras, pero me quedo especialmente con la formación tan diversa que se imparte y con la involucración de todo el equipo, lo cual ha conllevado que recibamos una calurosa bienvenida a pesar de que en esta edición ha sido totalmente digital. Un Talent Camp es una formación intensiva que dura entre 4 y 6 semanas y va dirigida a un grupo de personas que se acaban de incorporar en la compañía y en el programa Smart Start. Es decir, personas que recién se han graduado de su ingeniería o de su carrera universitaria o que tienen poquita experiencia. Por ejemplo, os había dicho que Faisal y Sofía pues, están los dos graduados en Ingeniería de Telecomunicaciones, pero tienen especialidades diferentes. Por ejemplo, Sofía está especializada en la gestión de proyectos internacionales, pero Faisal está especializado en redes y telemática. Este programa tiene una duración de hasta 2 años. Sí que es cierto que la duración depende un poco de la experiencia previa, porque entre 6 y 18 meses este punto de partida dentro del programa pues, se adapta un poquito a cada situación, como es el caso de Sofía, que sí que cuando se incorporó en Indra tenía un poquito de experiencia y se le ha reconocido. Bueno, os imagináis, al ser una incorporación en grupo, con personas que están en la misma situación que tú, generalmente con tus mismos intereses, pues se genera un sentimiento de promoción que la verdad que es bastante enriquecedor y de hecho salen muchos amigos y amigas que perduran más allá del Talent Camp. Y bueno, otra cosa positiva de esta formación intensiva es que combina diferentes tipos de formación. Por supuesto, hay una formación técnica que está diseñada ad hoc para, según el negocio o el proyecto al que te estás incorporando y también según los perfiles, ¿no?, de las personas que se han incorporado, con el objetivo de que adquiráis los conocimientos mínimos necesarios para que vuestra adaptación a proyecto o al puesto sea la más adecuada. Esta formación puede ser tanto en programas en lenguajes de programación, formación también en productos o en tecnología propia de Indra e incluso también en metodologías de trabajo. También hay otra formación que es en habilidades o soft skills que creemos que son imprescindibles, como son trabajo en equipo, proactividad, learnability, comunicación. También hay otra formación que está relacionada con la cultura de Indra y sus valores. Incluso aquí aprendes a utilizar las herramientas corporativas que vas a tener que utilizar en el día a día. Y bueno, una última formación que se llama On the Job. En esta formación se ponen en práctica todos los conocimientos que has adquirido en el aula en un proyecto real, que de hecho en este proyecto real es el que después en el que tú vas a continuar. Veis que este Talent Camp combina muchos tipos de formación. Por ejemplo, para ti, Faisal, que tú sí que no tenías experiencia previa como Sofía, que en tu caso te incorporaste nada más terminar la ingeniería, ¿qué tipo de formación para ti te aportó más valor o cuál es la que más valoraste? Así es, Ruth. Yo acabé un doble máster de telecomunicación hace un año en la Universidad de Málaga y bueno, en plena pandemia el mercado laboral era bastante irregular. Por lo que me siento muy agradecido a Indra por esta oportunidad que nos ha brindado. Pienso que todos los tipos de formación que has mencionado nos han ayudado a conocer y a tener una idea más clara de los negocios a los que se dedica Indra en cada departamento. Y con las habilidades adquiridas podemos enfrentarnos rutinariamente a tareas que requieren esas capacidades transversales que en la carrera nos estudian. Valoro también positivamente el habernos enseñado el funcionamiento de las habilidades corporativas, que en una empresa tan grande, pues a disposición del empleado hay bastantes. Y bueno, si no hubieran pertenecido al plan de formación, pues aún a día de hoy seguiríamos familiarizándonos con ellas. Otro punto positivo del Talent Camp es la organización. Desde nuestro lado sentíamos que todas las partes involucradas estaban muy bien coordinadas, tanto temporalmente como en las sesiones, en el contenido de las sesiones.
Es muy buen punto este que comentas, Faisal, porque de hecho voy a aprovechar para comentaros que el Talent Camp, por supuesto, está calendarizado en la jornada laboral. No se tratan de formaciones puntuales que en realidad tú entras en la compañía, ya estás contratado por la empresa, no se trata de un periodo de prácticas ni ninguna especie de gincana para ver quién consigue ninguna vacante. Tú ya estás desde el primer día contratado y tus primeras jornadas laborales, durante las primeras semanas, pues estás participando en este Talent Camp. Que como os imagináis, ahora que estamos en este contexto diferente, que todos trabajamos desde casa, pues también esto está adaptado a un contexto 100% virtual. De hecho, vosotros os incorporasteis así en noviembre, hace 5 meses. Y bueno, para hacer que la experiencia sea un poco más sencilla, pues han incorporado acciones, aparte de la formación, como son pues cafés virtuales entre compañeros del Talent Camp y también con tus directores, con tus responsables. También hay pruebas gamificadas para que la formación pues tenga ese toque más divertido y dinámico. También se crea un grupo de WhatsApp que desde el principio se hace un seguimiento pues un poquito más directo y de hecho se sigue utilizando más allá del Talent Camp. Y bueno, por supuesto, la herramienta en la que se soporta todo este calendario y todo ese Talent Camp es virtual dentro de Microsoft Teams, que seguro que todos o la mayoría ya la conocéis porque en la universidad también se utiliza. Y antes de que se me olvide, la figura del buddy, esa persona que desde que entras en el Talent Camp forma parte de tu equipo, ya lleva un poquito más que tú en Indra, aunque el rol es similar al tuyo y te ayuda en todo lo que necesites. Por ejemplo, Sofía, para ti, que tú sí que ya tenías un poco de experiencia previa, pero para este contexto virtual nadie nos ha entrenado, ¿cómo fue incorporarte en esta situación? Y sobre todo, de todo esto que hemos comentado, que hace esta experiencia un poco más sencilla desde casa, ¿qué te vino mejor a ti? Sí, pues la figura del buddy resulta, yo digo, necesaria porque es un primer contacto, es una persona de tu equipo, normalmente, como has dicho, más o menos de tu edad, con experiencia similar, entonces es una persona que te ayuda a aterrizar en un momento en el que todo es caótico, todo es nuevo. Entonces, si además le añades el hándicap que supone también el teletrabajo, pues te ayuda, pues desde un simple buenos días hasta ayudarte a configurar una aplicación, te ayuda a que tu incorporación al equipo y a la empresa sea muchísimo mejor. Y la verdad que una vez finalizado el Talent Camp, que finalizamos ya con Faisal y con todos los demás compañeros, ganas un montón más de buddies, porque ganas a todos tus compañeros de equipo, a todos tus compañeros de departamento, que sin duda también te ayudan en tu día a día y te ayudan a que tu incorporación sea sencilla y fácil en estos tiempos que corren. Oye, pues yo creo que hemos explicado bastante bien cómo es esa incorporación ahora. Mil gracias, seguro que muchos ya se están preguntando, pero ahora, ¿en qué están Faisal y Sofía? ¿En qué tipo de proyectos estáis involucrados? Contadnos. Sofía, tú ahora mismo sí que hemos dicho que estabas especializada en proyectos internacionales. Ahora, ¿en qué estás? Pues Ruth, pese a mi experiencia técnica como ingeniera de telecomunicaciones, cuando finalicé el grado me especialicé más en la gestión de proyectos, en metodologías ágiles, y luego lo complementé con un máster en gestión, siempre un poco centrada en el transporte y en el transporte aéreo. Y tengo la suerte de continuar desarrollando mi carrera profesional en Indra en la gestión de proyectos y sobre todo internacionalmente con proyectos europeos. Tengo la suerte también de comenzar y terminar mi jornada laboral en inglés, lo que para mí era muy importante cuando comencé en Indra. Y también tengo la suerte de trabajar muy de la mano de directores, de responsables de proyecto, de los que puedes aprender diariamente, de los que tienen mucha experiencia, de la que puedes recopilar, formarte y continuar evolucionando. Y la verdad que día a día, desde mi primer día en noviembre, he tenido la suerte de participar en proyectos de defensa, tanto con helicópteros, con aeronaves, y luego también ahora estoy más centrada en la gestión de proyectos a nivel de tráfico aéreo, lo que es algo que me hace realmente feliz porque es para lo que he estudiado y para lo que me he desarrollado. Y también me gustaría destacar que en Indra la durabilidad de los proyectos es muy larga. El proyecto más corto el que te puedes enfrentar a lo mejor tiene una duración de 10 años, lo que te permite evolucionar no solo en tu propio proyecto, sino evolucionar en formación, evolucionar en conocimientos para que te vayas adaptando a la misma evolución que tiene el propio proyecto.
Entonces es muy, muy enriquecedor formar parte de los proyectos y poder gestionarlos desde dentro. Oye, pues suena muy interesante. Y tú, Faisal, sí que tu parte es un poquito más técnica. Cuéntanos en qué proyectos estás ahora. Así es, Ruth. En mi caso trabajo en la unidad de soluciones y producto, concretamente en el departamento de comunicaciones. Y dentro del equipo al que pertenezco, pues nos dedicamos a dar soluciones radio para escenarios militares. En concreto para entornos terrestres, aéreos, el FCAS que ya se ha mencionado, pues es uno de los ejemplos de estos proyectos, y también entornos espaciales. Esto lo materializamos dentro de nuestro equipo mediante un concepto conocido como SDR o radio definida por software, en la que se modifica completamente el modelo tradicional de radio táctica, que antes era puramente hardware, por uno en el que los componentes se pueden programar mediante software. Y bueno, también participamos en la definición de estándares militares de las formas de onda, que son los protocolos de comunicación que usan estos sistemas. Son proyectos muy numerosos, son ambiciosos y multidisciplinares, por lo que estamos todos los días haciendo tareas muy diferentes, y eso es algo que a mí personalmente me atrae. Bueno, también participamos con numerosos países y organizaciones internacionales, como son el caso de la OTAN u OCCAR, y existen muchas oportunidades de viajar. Y atentos que ahora vamos con otra historia en un minuto. Siempre he tenido el sueño estrafalario de irme a mitad de ninguna parte, al fin del mundo, y montar un colegio, donde además estaba convencida que yo sería la profesora de matemáticas. Otro de mis sueños siempre era conocer distintas personas, distintas culturas, y eso en parte sí que lo estoy cumpliendo en Indra, que he ido viajando y conociendo en profundidad a gente de otras culturas, precisamente a través de trabajar con ellos codo con codo en los proyectos. Siempre me encantaron las matemáticas, estaba como muy convencida de que estudiaría matemáticas, pero precisamente el año en que tenía que elegir carrera me entraron todas las dudas, pues estuve barajando hasta el último momento la posibilidad de ingeniería informática. Pero al final tomé la decisión de que si las matemáticas me apasionaban y podía hacer la especialización de computación, pues combinaba adecuadamente los dos mundos. Empecé a hacer cursos que sí de robótica, empecé el doctorado, empecé a hacer cursos de Unix y tal, pero se me ofreció la oportunidad de hacer un curso intensivo de programación y desde ahí entrar en Indra, y la verdad es que no lo dudé. Realmente yo en Indra he hecho tantas cosas tan distintas que el recorrido en sí mismo ha sido muy interesante, y además pienso que es fundamental darle la importancia adecuada a todo ese cúmulo de experiencias que vas metiendo en la mochila para así ser capaz de tomar decisiones de una forma creativa, pero aprovechando todo el conocimiento que tienes. Quizás me queda todavía el construir ese colegio en mitad del cañón del Colca peruano, por ejemplo. Qué bonito escuchar las historias de Ruth y de Sofía y Faisal, que están comenzando su camino en esta organización, viviendo el Smart Start. Estamos a muy poco ya del gran sorteo, donde vamos a elegir a los ganadores de esos drones o de las experiencias y esas visitas a los simuladores. Pero antes de eso nos acompaña Isabel. Es la directora del Digital Labs de Indra, y que nos va a hablar de algo que hoy día está más en boga que nunca, que es qué nos va a deparar el futuro. Estamos en medio de la cuarta revolución industrial, una revolución que está trayendo inteligencia artificial, robótica y muchas tecnologías que estamos aprendiendo a gestionar. Y Isabel está en el centro de todo ello. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lo cierto es que de cara a abordar una conversación así, con los antecedentes que ya tenemos y lo que ya os han ido contando pues Sofía, Marga, Sebas, Guillermo, bueno, mi papel es un poquito más fácil, ¿no? Porque yo creo que ya ellos han contado en primera persona cómo ya estamos haciendo en transporte y defensa, en Indra, cómo ya estamos haciendo proyectos con un nivel de innovación
con un nivel de ambición y con un nivel de reto bueno, que ya son una realidad y además ya son extraordinarios, ¿no? Pero efectivamente, como decía Juan, mi papel hoy aquí es contaros un poco más de cómo vemos el futuro, de cómo lo estamos abordando en Indra, y la realidad es que en Indra, cuando miramos ese futuro, lo que vemos es todavía un nivel mayor de motivación, un punto más de inyección de ese nivel de ambición y de reto, y simplemente quería compartirlo con vosotros para, bueno, para haceros partícipes, ¿no? Cuando nos planteamos una visión un poco más analizada de este tipo de sectores, transporte, defensa, aeroespacial, casi todo el mundo que los conoce más o menos cerca sabe que suele haber ciclos, ¿no? Hay ciclos en los que la actividad se ralentiza un poquito, se sosiega todo y va todo más reposado, y hay ciclos que son claramente expansivos, la tecnología se desarrolla, se maduran nuevas áreas de conocimiento, desarrollamos también nuevas industrias, nuevos segmentos, la competencia se redibuja, las instituciones también se capacitan. Al final se genera un tejido industrial y se tracciona un tejido industrial que normalmente estos sectores tiran muchísimo de tejido industrial nacional, con un nivel de innovación y un nivel digamos, de reto y de excelencia que suele además traccionar a otros sectores y luego penetrar a otros sectores y otras industrias, ¿no? Bueno, pues es que ahora estamos justo en uno de esos retos, de hecho lo estamos empezando en uno de esos ciclos, perdón. Lo estamos empezando, y además lo estamos empezando con una orientación muy acelerada, diría, lamentablemente por COVID, pero por otro lado es en una fase muy bonita y en una fase que a nosotros nos parece particularmente interesante y atractiva desde el punto de vista tecnológico, que supongo que a vosotros, o que espero que vosotros también compartáis, y es por el nivel de disrupción que en las tecnologías de la información y las comunicaciones ya se está produciendo, ¿no? De cara a ponerle un poco más de concreción a qué pinta tiene ese futuro, pues es cierto que no tenemos una bola de cristal, ¿no? Ninguno de nosotros aquí, o al menos si la tuviéramos, como decía un profesor mío, si la tuviéramos ya estaría invirtiendo en lo que sea que me vaya a hacer rico dentro de 10 años o dentro de menos, si es posible, ¿no? Pero anécdotas aparte, al hacer ese ejercicio, ¿cómo vemos nosotros el futuro? Bueno, algunas tendencias simplemente por compartirlas con vosotros. Sabemos que la próxima década, en esta que ha empezado ya, vamos a tener una eclosión de satélites de baja y media órbita ocupando lo que ya se denomina el New Space, tanto a nivel económico como a nivel tecnológico, ¿no? A nivel ferroviario sabemos que nuestros trenes y nuestras infraestructuras ferroviarias van a estar conviviendo con plataformas tipo Uber y similares y construyendo la movilidad del futuro, además conectadas a los coches autónomos, conectadas a los propios clientes, a los propios usuarios, aprovechando una red de 5G flagrante que está en plena ebullición. En el tráfico aéreo, ese que hasta este año nos llevaba a un montón de sitios y que va a volver a hacerlo y que nos va a acompañar a vivir culturas, a vivir el mundo y a tener esa perspectiva de esa riqueza como individuos, pues ese se está redibujando, ¿no? Como se está reconvirtiendo en ecosistemas digitales orientados a datos. En defensa nos pasa un poco la misma situación. Tenemos ya realidades de ciberinteligencia y de ciberdefensa que se están convirtiendo y que se están incorporando de manera práctica en los sistemas de misión para tener una protección, para ser capaces de desarrollar sistemas de protección de la población mucho más capaces, mucho más potentes, orientados a la superioridad de la información, en los que además el impacto de las nuevas tecnologías está siendo absolutamente disruptivo. En espacio, lo hemos comentado antes, inteligencia geoespacial es otra de las líneas que tienen una proyección extraordinaria, ¿no? Entonces, con todo eso, con todo ese panorama que tenemos por delante, si me preguntáis cómo lo hacemos en Indra, a qué reflexiones llegamos y cómo lo queremos abordar, pues os diría que nosotros lo vemos como una oportunidad extraordinaria de participar de la realización de un reto semejante, de un proyecto semejante, y además de ser capaces de al hacerlo, colocar a España en una posición privilegiada. Y además lo podemos conseguir porque muchas de estas tendencias que os anticipaba o que os estamos compartiendo un poco, muchas de estas tendencias, el resultado que producen es que se generan sectores en los que hoy no hay un claro dominio a nivel global, hay nuevas tecnologías y nuevos sistemas que se producen, y ahí de verdad estamos en esa situación de poner a España en punta de lanza a nivel europeo, pero no solo a nivel europeo, sino también a nivel global. Desde Indra, de hecho, estamos ya participando en numerosas iniciativas que de hecho lo construyen. Estamos liderando tres de los 7 proyectos del Fondo Europeo de Defensa, los EDIDPs que se denominan, que de los 34 que ya se han lanzado hasta ahora, y en los 7 en los que participa España, ¿no?
varios de ellos en mando y control estratégico o en ciberdefensa. Estamos con nuestros sistemas de gestión de tráfico ferroviario, estamos construyendo el futuro sistema de tráfico ferroviario del Reino Unido, o incluso con nuestras plataformas de gestión de gestión portuaria, estamos incorporando blockchain o identidad digital a la gestión de puertos y aeropuertos, enganchándolo con puertos y aeropuertos. En términos de seguridad, estamos incorporando sistemas de control de fronteras basados en drones y vigilancia de fronteras de nueva generación basada en inteligencia artificial. Guillermo os contaba antes cómo estamos evolucionando la inteligencia geoespacial, que también introducía yo hace un ratito. En ATM estamos acompañando a nuestros clientes como parte de la Alianza ITEC, no solo para estar presentes ya hoy en más de un tercio del tráfico aéreo mundial, no es ya español, es que estamos controlando más de un tercio del tráfico aéreo mundial, y además estamos acompañando ya a nuestros clientes a convertir esos programas actuales y esas soluciones actuales, a reconvertirlos con fundamento de base tecnológica, ¿no? Y en todo eso estamos. El otro día, cuando comentaba un poco todos estos puntos con Juan, me decía, ¿y entonces? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y por qué a nosotros o por qué a vosotros os tiene que interesar? Bueno, de nuevo, en nuestra opinión, es un futuro que requiere que para construirlo una maduración tecnológica, requiere unas capacidades, requiere un nivel de ambición, un nivel de reto, un nivel de innovación que son extraordinariamente potentes. Tenemos que participar en más del 60%, de hecho ya estamos participando en más del 60% de las tecnologías que hoy marca Gartner, como las tecnologías con mayor potencial de disrupción para los próximos 10 años. Tenemos que ser capaces, además, de entroncar y de dinamizar un ecosistema de colaboración con partners, con startups, con centros de investigación, con universidades. Bueno, tenemos que ser capaces de hacer todo eso funcionar y hacerlo de la manera más dinámica y más ágil posible. Y además, tenemos muchos otros retos a los que tenemos que ser capaces de dar respuesta. En el plano competitivo, os decía, tenemos que ser capaces de reconfigurarnos. Pero es que en el plano del talento tenemos que superar una posición complicada, y es que hoy en día la demanda de talento STEM, y lo sabéis porque vosotros lo sois, esa demanda de talento STEM supone más de 2 veces la oferta. A nivel global. Es cierto que a nivel nacional estamos con una nueva generación que además tiene un nivel de potencial muy prometedor, pero tenemos que recuperar todavía posiciones de descapitalización de las generaciones anteriores, en las que pues nuestros brillantes universitarios han tenido que buscarse la vida de otra manera, ¿no? En ese futuro es en el que nosotros creemos. Simplemente por concluir un poquito, tampoco pretendo que sea demasiado largo, pero por concluir un poco, lo cierto es que el futuro que tenemos por delante es brillante, es ambicioso, es divertido, para nosotros es una oportunidad única para crecer, desarrollarse, pasárnoslo bien y de verdad tener marcar huella, dejar huella y ser capaces de vivir en primera persona el cambio que a nivel global se está produciendo y se va a producir. Y en Indra ya estamos en esos proyectos en los que cuando tu familia lee una noticia, una publicación, te pregunta, oye hija, o mamá en este caso, cuando sale esto, ¿tú sabes que estamos haciendo esto? ¿Tú sabes lo que es? ¿Y me lo puedes explicar? Al final en eso es en lo que trabajamos en Indra. Y nos parecía demasiado chulo para no compartirlo con vosotros. Nos parecía que puede ser, si vosotros podéis compartir también ese nivel de inquietud, ese nivel de pasión por la tecnología, pasión por los proyectos de cambio y de impacto, creemos que es un muy buen sitio. Os animamos además a que tanto vosotros, si lo estáis viendo en directo, como gente que conozcáis que pueda tener ese nivel de ambición y de potencial, que se animen y que se registren, porque necesitamos contar con vosotros en esta nueva construcción y queremos que forméis parte de todo nuestro grupo de expertos, los doctorados industriales, de toda la compañía que está poniendo lo mejor que tiene para hacer este futuro realidad. De pequeña me gustaba sobre todo las manualidades, me gustaba pintar y luego ya cuando fui un poco más grande me gustaba desmontar cositas. Mi madre se rompía la plancha y yo la desmontaba, esas cosas. El ordenador de mi padre lo abría, esas cosas. Al final acabé haciendo ingeniería de telecomunicaciones. El recuerdo más grande que tengo es un laboratorio que había de electrónica digital que tuvimos que hacer un buscaminas. Lo tengo como un recuerdo muy bonito porque al final fue como la primera vez que hacía algo
que tenía un resultado y que se veía. En el último año de carrera hice una asignatura que era de radar y luego tuve la oportunidad de hacer unas prácticas dentro del Ejército del Aire y allí había compañeros de Indra, que yo no conocía la compañía por aquel entonces, que se dedicaban a dar soporte al Ejército del Aire para el radar. Y entonces ahí fue cuando conocí la compañía, empecé a buscar un poco y tuve bastante claro que quería acabar en esta empresa, porque además es la única en España que hace este tipo de sistemas y de las poquitas del mundo. Recuerdo una vez que estábamos en la torre de control del aeropuerto de Barcelona, en el Prat, y nos asomábamos a la torre de control, eran como las 3 de la mañana, estábamos haciendo unas pruebas y estábamos un compañero y yo allí y nos preguntábamos y nos decíamos, ¿tú cuando eras pequeño pensabas que íbamos a estar aquí los dos, subir una torre de control a las 3 de la mañana en un aeropuerto? Yo de momento estoy feliz con lo que hago, estoy feliz con mi situación personal, laboral, y entonces, bueno, eso es lo que te decía, ir dejando que las oportunidades vayan llegando y no desperdiciarlas, que es importante. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego.